La Feria del Libro le permite a uno tener unos momentos agradables, unos momentos de diversión, unos momentos de encuentro. Aquí en UN Radio hacemos todos los días un programa que se llama UN Análisis y hacemos una sección internacional. Y a veces es difícil conseguir corresponsales. Y una vez nos encontramos caminando por la vida con Julio Olaciregui. Él ha trabajado con France Press, que es una agencia internacional de noticias. Lleva muchos años en Francia. Él es un hombre nacido aquí en el Caribe colombiano. Y después de haber hablado varias veces con él, tengo el gusto de conocerlo en esta feria. Julio, qué orgullo, qué gusto conocerlo. Sí, no, para mí también estar aquí contigo y en la emisora, en la emisora de la Universidad Nacional, que es una universidad que yo quiero mucho, aunque nunca estudié en la Universidad Nacional, pero que es para mí como una institución muy importante en Colombia. Y bueno, me siento orgulloso de estar aquí en la radio de la universidad. Como usted lo ha dicho, sí, algunas veces hemos charlado desde París, Bogotá, y por eso también me da mucha alegría conocerlo al fin, a usted. Sí, señor. Además estamos haciendo la entrevista en un ambiente extraño. Se ha ido la luz en toda la feria, parece que hubo un accidente de esos de la electricidad, y estamos grabando y estamos como a media luz, y estamos en un ambiente como cavernoso, y entonces le voy a agregar que parece como que estuviéramos en una cueva. Sí, en la cueva, bueno, es una buena alusión a la cueva de la institución que ahora dirige Heriberto Fiorillo, nuestro amigo allá en Barranquilla. La cueva, que como usted dice, me ha evocado pues ese lugar que se llamaba Refugio de Cazadores y Literatos, en la época en que el grupo de Barranquilla estaba todavía apenas floreciendo para dar los frutos que daría después con Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Alejandro Obregón, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor. Y entonces sí, es una buena alusión y una buena entrada en materia, la alusión a la cueva. Qué interesante, además, por las fechas y por las calendas y por lo que estamos viviendo en estos días, hablar un poco de García Márquez. Alfonso Fuenmayor, quien era jefe de redacción del diario El Heraldo, cuando usted era un mozalbete, un muchacho alto y delgado, como sigue siendo ahora, porque aquí a veces le hacemos el retrato hablado a los invitados, lo mandó un día y le dijo, ¿quieres hacerle una entrevista a Gabo? Y llegó Julio, nuestro personaje de hoy, se fue para el Hotel del Caribe en Cartagena. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque es que no hablar de Gabo en la Feria del Libro, pues eso sí sería casi un pecado. Claro, y sobre todo que como falleció hace poco, estamos todos todavía en el duelo alegre, porque no es un duelo triste, sino él tuvo una vida tan bella y tan rica que, como la naturaleza lo llama a uno, la tierra lo llama, él desapareció su cuerpo, pero bueno, aquí estamos en la feria, que he visto que hay tantos retratos y tantas alusiones a él. Y sí, yo lo conocí cuando, como usted lo ha recordado, en el año 74, en Cartagena, para hacerle una entrevista, pues le pedí una cita y estuvimos hablando como una hora. Y el tema, recuerdo, fue una huelga literaria que él había dicho que iba a hacer, que dijo, no volveré a publicar o a escribir, pero esto no lo recuerdo muy bien, creo que no volveré a publicar hasta que Pinochet no caiga allá en Chile. Y entonces yo le pregunté sobre esto, entonces él me habló de su compromiso político con la gente, con los pueblos, me habló sobre todo de eso. Y en esa época él estaba redactando El Otoño del Patriarca, y el libro salió finalmente como 4 años después, o un poco más, salió, y él, como era una persona muy humana, no era creído ni nada, pasó un tiempo y yo me vine para Bogotá y trabajaba en El Espectador, y un día también estaba yo en el aeropuerto trabajando, esperando a alguien que iba a hacer una entrevista, creo que era la cantante Susana Jiménez, de Argentina, y cuando yo lo veo estaba con Felipe González, que en esa época todavía no era el jefe del gobierno español, sino que era el secretario del Partido Socialista Obrero Español, y él lo estaba despidiendo en el aeropuerto. Entonces cuando yo lo vi,
lo fui a saludar y él se acordó perfectamente del joven reportero que lo había entrevistado 4 años atrás en Cartagena. Y como supo que yo trabajaba en El Espectador, que él también trabajó en El Espectador con Guillermo Cano y con José Salgar, pues me atendió de una manera gentil, me atendió, me dijo hola y se acordaba de mi nombre. Y entonces yo le dije que yo deseaba trabajar en Alternativa, en la revista que él había fundado con Enrique Santos Calderón y Antonio Caballero. Y yo deseaba salirme del Espectador para hacer un periodismo más político, más combativo. Y recuerdo que él me dijo, no, quédate mejor en El Espectador, que ahí eres más útil. Entonces yo me quedé ahí. Y luego en París pasaron los años y él volvió allá. O sea, nos volvimos a ver varias veces allá. Pero así en circunstancias, no, yo no puedo decir que yo soy amigo de él, que fui amigo de él. Simplemente, bueno, después se enteró que yo también escribía y nos encontramos varias veces, como unas 5 veces en diferentes ocasiones. Y en el 2006 yo lo visité allá en Cartagena porque le traje una carta de una amiga de él y entonces fue la última vez que lo vi. Y es que el tema no es que sea recurrente, pero en todo caso como que hay algo envolvente que como que va retornando a los personajes, a las ideas. Hay un personaje que se llamaba el Negro Adán en Barranquilla, que era muy conocido precisamente de García Márquez, de Obregón, de Fuenmayor, de todo ese grupo de La Cueva, y alrededor de ese personaje pues se crearon una serie de mitos, y hay como toda una institucionalidad de lo que él representaba como hombre de restaurante, matarife, charlador, narrador. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el Negro Adán? Que es precisamente el título y el personaje que presenta Julio Oracidegui en un libro que están lanzando de Collage Editores precisamente en esta fiesta del libro, que además es la ocasión para que Julio se viniera desde París y estuviera unos días por acá. Sí, este libro lo escribí hace varios años. Parece que lo hubiera escrito para aprovechar que García Márquez se murió o algo así, pero no, para nada. Yo lo escribí hace como 4 años y apenas ahora salió. Se llama La Segunda Vida del Negro Adán porque leyendo El Otoño del Patriarca yo descubrí que él mencionaba al Negro Adán y que era un hombre sencillo, popular, no era un intelectual y que lo único que tenía, lo único que se distinguía era que tenía un restaurante popular y muy frecuentado por los intelectuales de Barranquilla, que como usted sabe no son nada formales, son todos despelucados y locos. Y entonces... ¿Usted es despelucado? Pues a veces bailando cumbia. Lo otro no lo digo. A veces bailando cumbia, y hay una canción que dice barranquillero que baila arrebatado. Entonces uno tenía la fama de que sí, somos alegres y dicharacheros, y bueno, un poco sí, pero bueno. Y entonces el Negro Adán era muy conocido incluso por una generación, ya los jóvenes de hoy, ya, porque él se murió hace como 15 años, y la generación de ahora, los muchachos de 30, 35 no lo conocen, pero los de 55 o mayores, yo tengo 62, sí lo recordamos. Entonces, cuando yo leí en El Otoño del Patriarca que él dice, ¿dónde estará bendición Alvarado de mi corazón, en la parranda sin tiempo del paraíso mítico del Negro Adán comiendo butifarra? Entonces yo dije, este Negro Adán, pero esto me suena, este no era el señor que tenía el restaurante por acá cerca de mi casa, allá en Barranquilla. ¿En qué barrio? El barrio Chiquinquirá. Yo vivía en el barrio San José, que son vecinos, y entonces yo pasaba todo el tiempo por ahí, por la iglesia Chiquinquirá, para ir al colegio. Eso solo puede pasar en Barranquilla, que haya una iglesia y que haya un barrio que se llame Chiquinquirá. Sí, señor. No, allá en Barranquilla hay un barrio que se llama Mequejo, otro se llama La Chinita, otro se llama Las Malvinas. O sea, ese barrio de invasiones, allá hay muchos barrios que yo no conozco, pero los nombres son La Alboraya y una cantidad de barrios. Y entonces recuerdo que mi papá un día me llevó allá, así como el papá lleva al hijo, como para sacarlo, para que conozca un poco el ambiente de donde él se movía. Y uno podía ir allá y traer comida para la casa. Entonces me dijo, vamos a donde el Negro Adán, que vamos a comprar unos chicharrones para llevar para la casa. Entonces yo fui allá y él tenía una casa muy grande con un patio, una cosa muy popular. Y entonces ahí, supongo yo, porque yo no lo vi, que él por la mañana se levantaba y mataba un cerdo para atender a los clientes que llegarían por la tarde, por la noche, a comer chicharrón. Y entonces yo dije, pero este es el señor que está mencionado en El Otoño del Patriarca, que yo lo conocí. Y pasaron muchos años, y en el 2008 se me ocurrió
leyendo la recopilación de la obra periodística de García Márquez hecha por el profesor Jacques Gillard, que él menciona en una crónica a García Márquez cuando estaba en Viena, que yo lo cito ahí en el epígrafe, que García Márquez cuenta que él se fue para allá a reportear y encontró en las afueras de Viena, creo que era una fiesta del Partido Comunista, había unas casetas donde la gente comía y bailaba, y se encontró con unos costeños, unos colombianos, y en esa parranda él dice, bueno, yo no valía la pena atravesar el Océano Atlántico, y estaba como en el barrio San Roque, que es el barrio donde yo nací, que también queda cerca. Dice, no valía la pena atravesar el Océano Atlántico para encontrarme aquí bailando cumbia, comiendo butifarra, solo faltaba el Negro Dan, como para que la parranda fuera completa. Entonces yo dije, solo faltaba el Negro Dan, pero el Negro Dan, yo lo recuerdo. Entonces lo que yo traté de hacer es seguir como una enseñanza implícita de García Márquez, que es cómo transformar a una persona en un personaje. Como dice, la cara y la careta. O sea, yo tengo una cara, pero si me pongo una máscara, una careta, entonces hay como un movimiento simbólico que va, digamos, de la realidad a la ficción. Y entonces eso fue lo que yo traté de hacer, y hay un capítulo ahí que es cuando ya el Negro Dan resucita, porque al final de 100 años de soledad él dice y que las generaciones no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Pero la literatura lo que hace es permitir que el espíritu de una generación pase a la otra y la otra y la otra. La memoria de los libros y la memoria de las obras de arte permite que nosotros estemos en comunicación con el arte griego, con Homero, con la Odisea. Pero además se da el lujo de reencarnar un personaje, porque es que esta es la segunda vida del Negro Adán. Entonces como que hay esa magia también, tiene el escritor en este momento. Exactamente, sí, es como una especie de magia, una magia casi como el vudú, o sea, resucitar a un muerto y hacerlo vivir en la Feria del Libro de Bogotá, y hacerlo rejuvenecer en esa pintura que tiene el libro en la portada, que es del pintor Ángel Lócar, que es un señor pintor, un gran pintor que vive aquí en Bogotá. Profesor de la Universidad Nacional, además, Angelito. A él ya no se le dice Ángel, se le dice Angelito. Sí, es un hombre muy, muy cariñoso, muy bello, y que tiene una trayectoria muy importante en la pintura, y él me regaló ese cuadro cuando empezamos a hablar de que yo quería publicar este libro. Entonces él dijo, yo te regalo este cuadro para que tú lo pongas en la portada. Y entonces fíjese usted cómo se dio todo, tanto que los amigos de Collage Editores, cuando yo les hablé del libro, me dijeron, bueno, queremos leerlo. Entonces yo le mandé el manuscrito y dijeron, vamos a sacarlo para la Feria del Libro, y lo sacaron en un mes, lo hicieron, la portada, toda la edición, y es un milagro. Entonces el Negro Dan ya está vivo por segunda vez. Y yo decía, en un momento dado, yo hago una conexión con Joe Arroyo, que para mí el segundo capítulo se llama Por los tiempos de Joe Arroyo, que Joe Arroyo, con la música de él, hizo más de 500 canciones, no sé. Allá yo en París, escuchando a Joe Arroyo, era para mí como estar en Colombia, escuchando las canciones de él. Entonces alguien me dijo, tú deberías escribir cómo veías tú a Colombia desde allá. Entonces yo me fui en el 78 para Francia, para París, y todos esos años, hasta el 2000, el Joe Arroyo murió también hace como 8 años, o 4 años, se murió hace, sí, como el 2009, por ahí, 2010. Y entonces yo en este segundo capítulo del libro, yo trato de contarle al lector cómo yo viví ese periodo, que en realidad yo traté como de ajustar, digamos, 1975, que fue cuando yo empecé a escuchar a Joe Arroyo con Fruco y sus Tesos, hasta el año 2000, que fueron 25 años en Colombia, que ocurrió todo lo que ocurrió, que mataron a Guillermo Cano, que quemaron el Palacio de Justicia, que la cocaína se volvió un problema tan terrible, el narcotráfico, Medellín, el cartel de Medellín, todo eso al lado como de la música, ¿no? Que Joe Arroyo tiene una canción que dice Centurión de la Noche, dice no dormí, porque están metiendo cocaína, no sé. Entonces yo invento ahí una generación que duró 25 años sin dormir, pero digamos esa es la segunda parte. Y el Negro Adán, entonces en la tercera parte el Negro Adán ya está vivo, entonces yo mencioné a Joe Arroyo porque al comienzo yo digo, el Negro Adán está muriendo, y el Joe Arroyo murió el 1 de noviembre, entonces ellos se encuentran como en limbo,
los espíritus. Entonces le dice, Negrón, ya te estás muriendo, ya vas a resucitar. Y el Joe Arroyo dice, bueno, yo voy para la vida. Y el negro Adán ya se está muriendo. Entonces dice, si no sabes para dónde vas, no te olvides de dónde vienes. Entonces ya como que le pasa la antorcha el negro Adán al Joe Arroyo y dice, bueno, ahora te toca a ti. Y en el tercer capítulo el negro Adán ya otra vez está ahí, ya está viejo, pero está jubilado de su oficio de matarife y ya es escritor. Entonces se pone a escribir ahí, entonces en el patio ya no matan cerdo, y ya el patio está limpio, pero huele todavía un poco a la sanguaza de antes. Y entonces hay como un mito ahí, porque hay un chivo que habla, dice no me sacrifiquen, hay unas mellizas, unas gemelas que son como dos personajes que son amantes del negro Adán, que son unas jóvenes. Entonces, bueno, hay como ese hilo, no el realismo mágico, pero sí un hilo que yo traté de jalar, de sacar un poco de la enseñanza técnica literaria de García Márquez, que es decir, cómo transformar un ambiente cotidiano, una persona en un personaje y en una situación literaria. El negro Adán, como que en la vida real, tenía la habilidad del gracejo, de la narración, de las historias, y por eso iban los periodistas de Barranquilla a visitarlo allá, aparte de gustar el chicharrón. Exactamente, él era un personaje como hay muchos todavía, hay miles de personas en Colombia que son unas personas llenas de gracia, tenía su dentadura de negro, su gracejo, su manera de hablar. Entonces mientras él servía la comida echaba cuentos, sobre todo con connotaciones sexuales, y todos los periodistas iban allá. Entonces da la casualidad, o no sé si es una casualidad, que dos personas que iban al patio ese, los mataron, dos periodistas, Carlos Castillo Monterrosa y Carlos Lajú Catalán. A Carlos Lajú yo lo conocí en El Heraldo, y a Carlos Castillo lo conocí también, era periodista del diario El Caribe. Y Carlos Castillo Monterrosa hizo una canción, una letra, que una orquesta, que ahora no recuerdo el nombre, creo que es, bueno, después ya miraremos, hizo una canción sobre el negro Adán. Y lo que pasa es que el bautizo del negro Adán parece que fuera como en este libro, porque se quedó llamando es Negro Adán, como si negro fuera el primer nombre, Adán el apellido, y de esta manera pues pasará a la posteridad. Sí, eso es lo que es así, porque por ejemplo mi hermana mayor, yo le dije, Daisy, ¿tú recuerdas al negro Adán? Me dice, claro, si él se disfrazaba de relámpago en los carnavales. Entonces el disfraz de relámpago consiste en que este hombre tan grande, que era como Cassius Clay, fuerte, así fornido, se ponía una sábana, y entonces ya en la cumbiamba, en el carnaval, o sea, iba desnudo y se abría la sábana, y entonces todo el mundo, por supuesto, todas las mujeres gritaban ¡ah! Cuando veían ese cuerpo de atleta, un poco ya gordo y pasado de kilo, pero todavía un hombre como una estatua. Entonces está Juan Gozaín, otro periodista de allá, también lo cita por ahí. Es como el rumor de lo que llama la voz populi, de la gente que habla de personajes populares que no tienen mucha trascendencia, pero que forman parte de la ciudad. Entonces el mismo Álvaro Cepeda dice, el negro Adán es tan popular como los arroyos de Barranquilla. Es como, por ejemplo, usted va a un autobús y la gente va echando cuentos y va diciendo, y van chismoseando y hablando del político y hablando de todo, como la gente que habla de todo allá en los buses y en todas partes. La gente chismosea y echa cuentos e inventan historias sobre el prójimo. Y ese es el Caribe, ¿no? El Caribe, y en Colombia en general. En Colombia somos así un poco, ¿no? Tenemos esas mezclas de razas y sobre todo la raza afrocolombiana, que fue tan martirizada, y que sin embargo pues la resistencia del pueblo afrocolombiano pues ya no necesita, pues ya se ha sido estudiada y está siendo estudiada, y estamos reivindicando toda la herencia, que pues nosotros no somos solamente salidos de la corona de España, sino de todo lo que pasó, ese proceso de mestizaje, esa lucha, y que Joe Arroyo después lo reivindica en Rebelión, sus canciones, No le pegue a la negra, todo esto que es el orgullo del ser, y que los palenqueros también reivindican, o sea, el derecho a ser y a vivir, aunque sea uno, aunque venga uno de descendiente de los esclavos y todo esto, ¿no? Entonces, Julio, ¿y cuándo lo vamos a tener a usted aquí en Colombia, viviendo ahí junto al mar? Porque además usted ya tiene organizado todo ese proceso, y además tiene unas frases que lo obligan a cumplir con esa cita de estar viviendo junto al mar. Exactamente, me gustaría, bueno, voy a tratar de arreglar mi situación laboral allá,
para venirme a disfrutar de los últimos años, o los muchísimos años que espero vivir, para estar aquí en mi tierra, porque bueno, allá, y los libros que yo he escrito, pues tienen mucho que ver con Colombia, 90%, aunque haya 10% de la vida en Francia. Y ahí hay algunas alusiones a París en esos. Por ejemplo, Joe Arroyo estuvo tocando varias veces en París, incluso lo invitaron cuando se cumplieron 150 años de la abolición de la esclavitud. Y en la memoria, García Márquez, que es una gran referencia, como se han podido dar cuenta, dice que él tenía una novia cachaca, una novia bogotana, y entonces la ilusión de ella era irse a vivir con él para cumplir esa ilusión que muchos tenemos, que es la ilusión de vivir frente al mar. Uno abre la ventana y ve el mar allá. Se supone que eso le ayuda a uno mucho, ver ese paisaje, ¿no? Julio Olaciregui vino desde París a presentar en la Feria del Libro La segunda vida del negro Adán, al mejor estilo de un médico que hace reencarnaciones, pues le ha dado nueva vida al negro Adán, un personaje que lo conoció hasta García Márquez, como él también nos lo cuenta. Julio, qué orgullo haberlo tenido en esta emisora, qué bueno haber podido hablar y qué bueno poder iniciar esta amistad. Sí, yo también me siento muy contento y muy orgulloso de estar aquí en la Feria del Libro, que me ha sorprendido el ambiente que hay acá, o que había ayer, por ejemplo, con tantos niños y con tantos libros. O sea, Colombia, cuando uno está allá, la ve como un país que está casi en guerra, que la guerrilla, que los paramilitares, que no sé qué. Pero cuando uno llega acá se da cuenta que hay una gran producción de libros, de arte, que la juventud, que la niñez. O sea que es como tomar fuerza al venir acá, aunque haya problemas, pero también hay una fuerza y un deseo de vida, ¿no? Que se manifiesta sobre todo en esta feria, que con los miles y miles de libros que hay diferentes, ¿no? Eso. Con tanto tiempo de vivir en Francia, ¿no ha perdido usted su acento costeño, afortunadamente, no? Pues sí, allá tengo varios amigos también, y colombianos y costeños, y siempre nos reunimos a veces, y nos vemos y hablamos, sí, claro. Espero no perderlo. Bueno, digamos que trato de no comerme las sílabas como antes, que habla uno golpeado así. Sí, entonces ya trato como de pronunciar bien, sí, me gusta, pues sí, soy de la costa, sí. Julio Olaciregui estuvo en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.